Hola, soy José Luis y este es mi canal de desarrollo de software, donde hablo de herramientas, metodologías, tips de comunicación y otros temas relacionados con el mundo de la creación de software. Los seres humanos somos seres de herramientas, construimos y usamos herramientas para realizar una labor de la mejor manera posible y así optimizar los resultados. Una de las principales herramientas de un desarrollador es el IDE, Integrated Development Environment, lo cual se traduce como un entorno de desarrollo integrado. En mi caso, el IDE que utilizo es IntelliJ. Es por eso que en este video voy a compartir 5 de los shortcuts de IntelliJ que más utilizo en mi día a día como desarrollador. Una pequeña nota antes de empezar con los shortcuts. La versión que estoy utilizando para realizar este video es la versión Ultimate de IntelliJ 2021. La mayoría de las características, si no es que todas las características que voy a nombrar a los shortcuts están disponibles también en la versión Community de IntelliJ. Con el primer comando que voy a empezar es con el comando Control N o Control Shift N, su variante, o Control Alt Shift N, otra variante de este comando. Estos son los comandos de go to class, go to file o go to symbol. Estos comandos los utilizo a cada momento porque es la forma en cómo podemos, por ejemplo, ir a una clase en específico. Por ejemplo, aquí tengo en este proyecto, que es un proyecto relacionado a patrones de diseño implementados en Java. Por ejemplo, tengo una clase document, entonces voy escribiendo el nombre de la clase por acá y con enter ya puedo acceder a esta clase. Otra vez control N. Y lo interesante de aquí es que bueno, la pestaña de clases es para específicamente eso, archivos que son clases dentro de nuestro proyecto Java, en este caso proyecto Java. No necesariamente todos los archivos que tenemos en un proyecto de tipo Java van a ser clases. Para eso tenemos la variante Ctrl-Shift-N, que es la que nos va a ayudar a abrir o a buscar archivos en nuestro proyecto. Archivos, por ejemplo, Application Properties. Vemos aquí, empezamos a escribir y nos muestra todos los application properties de la aplicación. O también podemos escribir algún archivo de configuración, archivo POM, por ejemplo, donde veamos cómo está estructurado nuestro proyecto, nuestros artefactos. Entonces, estas dos son las principales variantes, Control N y Control Shift N, en el caso de que queramos abrir un archivo no necesariamente que esté en Java. Otra de las características que se me hacen interesantes de este comando, de esta ventana para buscar y acceder a los archivos, es que recientemente se añadió la pestaña la posibilidad de ir a archivos directamente de Zeppelin, notebooks de Zeppelin. Eso fue recientemente agregado en las últimas versiones de IntelliJ. En este caso estoy usando la versión 2021. Ahorita no tengo un notebook de Zeppelin configurado, por eso no lo puedo ver, no puedo abrirlo, pero pues ya tenemos aquí también ese soporte. Empezamos a escribir el nombre del notebook que estamos buscando y podemos ir a abrir este notebook. Otra parte interesante es la pestañita de Actions, la cual se puede abrir con Control Shift A. Y esta pestaña de Actions sirve cuando necesitas ejecutar algún comando del cual no te acuerdas a lo mejor su nombre. O también a lo mejor abrir alguna ventana de tus herramientas o de plugins que tengas. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando quiero un close all tabs. Entonces eso va a cerrar todas las ventanas, todos los tabs, perdón, que tengo aquí abiertos. Otro Control Shift A para entrar otra vez a las actions y por ejemplo puedes necesitar algo con SSH o con tu plugin de SSH, abrir la terminal, con eso podemos abrir la terminal. Lo que puedes hacer es, a lo mejor necesitas hacer algo con Maven, ver la ventanita de Maven. Entonces con este comando es como un buscador de acciones y ese está súper bien porque no siempre, bueno, al menos no me sé dónde siempre están las opciones, dónde están los plugins. De repente algunos sí los tengo configurados en algunos shortcuts, otros no. Entonces esta pestañita de Actions te sirve para ir directamente a esa funcionalidad. Con solo empezar a escribirla y va a ir reconociendo el ID a qué te estás refiriendo.
La última pestaña es referente a Git, y esta es una de las que más me encanta porque te da la posibilidad de buscar en los comentarios del commit, en el mensaje del commit, un texto. Entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, para aquí, por ejemplo, fix, entonces esto nos va a dar como resultado la búsqueda en toda la historia de los commits que tengamos, la palabra fix. Entonces, esto te sirve muchísimo cuando necesitas por una palabra clave, a lo mejor el nombre de una clase, o a lo mejor el nombre de, en este caso, fix, o a lo mejor si este es un proyecto, por ejemplo, de patrones, seguramente encontraré algo que diga un commit que tenga referencia a las fachadas. Te sirve para ver en qué momento se hizo un fix, en qué momento se metió una característica nueva. Entonces, si yo escribo otra vez fachada, facade, faxad, entonces puedo ver que estos son los commits relacionados. Entonces le doy enter, y el mismo plugin de IntelliJ para manejar Git nos da el commit específico, y bueno, aquí es donde hace la búsqueda. Entonces puedo abrir el archivo POM y ver qué es lo que contiene, ver las diferencias que hubo entre la versión anterior. Eso es una de las características que más me gusta de este sistema de búsquedas o de acceder a los archivos. Y por último está la pestaña de All. Y la pestaña de All sirve vamos, para cualquier cosa buscas, no necesariamente en algo concreto, como los notebooks de Zeppelin, o clases, archivos, métodos, o acciones, o comentarios de Git, sino busca en todos ellos a la vez. Con eso podemos acceder oprimiendo 2 veces el botón de Shift, y nos abre esta forma de búsqueda donde, bueno, ok, busca en todo, le indicamos al IDE que busque en todo el proyecto, en todos los tipos de archivos, lo cual puede ser a lo mejor no tan óptimo, pero pues si no te acuerdas muy bien si era aquello que estás buscando es una clase, te acuerdas del nombre pero no sabes si era una clase Java, o un archivo properties, o un notebook de Zeppelin, pues aquí ya te puede servir para buscar. Pero si pongo botfix, va a encontrar algo referente a un commit. Entonces, esa es una otra forma de poder acceder a utilizar esta funcionalidad. El siguiente shortcut que quiero mostrarles es el shortcut Control E, o ir a archivos recientes. Sucede que cuando estás trabajando en alguna funcionalidad en concreto, normalmente estás modificando un conjunto de archivos o de clases relacionadas a funcionalidad de negocio en concreto. Y no son 1, 2, 3, 5, 10 clases a lo mejor, o 10 archivos. Por ejemplo, estás realizando un cambio en la capa de persistencia. Entonces puede que a lo mejor, por seguir el flujo del código, hayas revisado ya el archivo controller, el archivo de business, la capa de negocio, servicios, hasta llegar a la capa de persistencia. Todos esos archivos están relacionados entre sí, y te llevan al cambio que vas a realizar en este caso hipotético en la capa de persistencia. Y de repente es útil reabrir algún archivo que recientemente haya sido consultado. Para eso es este comando, el comando control E, donde cuando lo oprimimos una sola vez podemos ver la lista de los archivos que han sido recientemente abiertos por mí. Y además del lado izquierdo se ven una lista de plugins y herramientas que tienes instaladas en la aplicación y que puedes utilizarlas, digamos que a la mano, ¿no? Hay una variante para este comando. La primera vez, bueno, lo oprimes control E y te muestra esta lista. Si quieres solamente que te muestre los archivos que han sido modificados, de los archivos recientes, de los que has abierto, solamente quiero los que hayan sido modificados, se oprime otra vez el comando control E, y entonces solamente te muestra los comandos, los archivos que fueron editados por ti. Voy a cerrar este archivo. Este comando tiene su variante Control Shift E,
Y esta variante me encanta porque no nada más te da el archivo el archivo reciente que estuviste modificando, sino el lugar donde recientemente estuviste colocado, estuviste parado viendo el código. Y es muy útil porque no nada más te da el archivo, sino te da bien la parte concreta del archivo donde estuviste haciendo, echando un vistazo del código. Y lo mismo, esta variante tiene la opción de solamente mostrar los archivos, las ubicaciones recientes que hayan sido modificadas. Igual oprimiendo Control Shift E podemos acceder a esta funcionalidad. Entonces, con esto, estas son la lista de los dos partes donde he estado ubicado y he hecho modificaciones. Entonces, si abro, por ejemplo, este test, veré que aquí hice alguna modificación y aquí fue la última parte donde estuve colocado. Sí, este comando control es uno de los que más utilizo en mi día a día como desarrollador, porque siempre necesito retomar archivos que están en un contexto y prácticamente inmediato de dónde he estado últimamente, los archivos que he abierto últimamente. Y cuando quiero a lo mejor un poquito más de precisión, pues utilizo la variante del comando Control Shift E, que además me da la posición específica en cada archivo donde estuve colocado por última vez. Entonces eso te ayuda a hacer un poquito más ágil el proceso de leer y escribir código. El siguiente comando que les quiero compartir es el Shift F10 o la variante Shift F9. El Shift F10 nos sirve para ejecutar una aplicación o una prueba unitaria o un archivo HTTP o bueno, cualquier otro archivo que tengamos que se pueda hacer una ejecución. En este caso con Shift F10. La variante Shift F9 la voy a usar en este momento. Sirve para lanzar, hacer una ejecución en modo de tu proyecto, en este caso de una configuración de test que tengo, en modo debug. Esto es especialmente útil y este es uno de los shortcuts que utilizo, por ejemplo, muchísimo cuando estoy trabajando con pruebas unitarias. Porque cuando trabajas en un entorno, en un ambiente con un enfoque TDD, lo que estás haciendo todo el tiempo es escribir un pedacito de funcionalidad, un código, un test, un pedacito de funcionalidad de código de negocio e ir ejecutando test. Entonces vas haciendo múltiples ejecuciones de tus test. Entonces un comando como estos de Shift F9 o Shift F10 para ir ejecutando tus tests cada vez que vas haciendo una modificación es muy útil. Ahorita voy a cerrar voy a abrir aquí un test que tengo que se llama King y voy a ubicarme en este test para poder hacer una ejecución como una muestra de cómo es cómo lo utilizo en un escenario más o menos como de trabajo. Por ejemplo, aquí tengo mi test, veo que a lo mejor le hace falta una descripción a este assert, entonces voy a agregarlo aquí org, aquí le agrego un mensaje de error y normalmente lo que hago, bueno, ya que tengo mi modificación en el test y oprimo Control Shift F10. Esta es una variante para decirle que ejecute en el contexto donde estoy ubicado con el mouse, que ejecute en este caso esta prueba unitaria. De eso se trata esa versión de ejecución, del comando de ejecución. Y pues ahorita lo está ejecutando. Se ve en la parte de abajo que ya está ejecutándolo. De repente es útil este comando también para lanzar debugs. En este caso voy a lanzar una ejecución modo debug con Shift F9. A veces es necesario debuguear también nuestro código de test porque pues, a lo mejor
es un test que nosotros no creamos, o si lo creamos hace mucho tiempo y no recordamos bien la funcionalidad y pues actualmente está dando una ejecución o algún tipo de problema. Entonces en esos escenarios conviene lanzar un modo debug también para nuestros test. Yo lo voy a dejar continuar. Ahorita lo lancé con el comando Shift, pues ya podemos continuar con el flujo de la ejecución. Otra de las variantes de este comando es oprimiendo Alt Shift F10 o Alt Shift F9, la cual nos da diferentes modos. F10 para hacer una ejecución y F9 para hacer una ejecución tipo debug. Y lo interesante es que nos abre una ventana, una ventana emergente donde podemos escoger diferentes tipos de configuración de las recientes que hemos estado utilizando. Entonces, por ejemplo, cuando oprimo Alt Shift F10, veo una lista de clases y test que he estado ejecutando últimamente. Entonces yo de aquí puedo ejecutar, pues a lo mejor ejecutar el test de King, por ejemplo. Y esto ya ejecutaría este test. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando no necesariamente estás ubicado en la clase de un test o un archivo HTTP o incluso de la aplicación. O sea, te permite ir a un contexto y buscar archivos que ejecutar en un contexto mucho más amplio. Entonces igual aquí de igual manera voy a utilizar este comando ahora para ejecutar este comando de test query en la clase app-config-test. Y bueno, sin navegar a la clase, sin abrirla, sin ir específicamente a este test, con este shortcut tienes a la mano las últimas ejecuciones que has hecho y puedes seleccionar alguna de ellas. Pues ahorita va a ejecutar el test que le indiqué de la clase app-config, el test query. Este es un test un poquito más pesado, va a tardar un poquito más en ejecutar, porque aquí se está probando la capa de persistencia. Se está ahí haciendo, se requiere un contexto, ¿no? para que funcione la prueba. Ok, estuvo bien. Y lo interesante, bueno, también este comando funciona para lanzar un test en modo debug. Voy a probar poniendo un breakpoint aquí en Castle y cerrando a lo mejor esta clase y ejecutando en modo debug este Castle. Entonces ahí se comprueba pues que no necesito tener la clase abierta o estar exactamente en el método test que quiero ejecutar para poder hacerlo. Y en este caso estoy ejecutando el método Castle en modo debug. Lo voy a continuar. Y esto es para una de las cosas que más lo uso, ¿no? En el día a día, modificando un test, modificas un test, ejecutas, el test falla, escribes funcionalidad, código productivo de negocio, el test pasa y así vamos en un ciclo iterativo cuando trabajamos con TDD. Y en este escenario de TDD, estos comandos de ejecutar o lanzar la aplicación en modo debug son muy útiles. Esta misma variante de la ventana nos permite editar las configuraciones de ejecución. Tenemos configuraciones, por ejemplo, para este test. Le podemos cambiar el nombre a la ejecución, podemos modificar los parámetros de ClassPath y en este caso podemos modificar esta configuración para que tener una ejecución remota utilizando la configuración de SSH y otras configuraciones que podamos tener, ¿no? Aquí para nuestro test. Entonces esto es útil porque puedes tener más de una configuración para, en este caso, a lo mejor tu proyecto. Entonces tu proyecto tiene una aplicación main, una aplicación donde se va a lanzar y a lo mejor hace referencia a un properties. Entonces puedes tener una configuración
de aplicación para el ambiente de desarrollo, una configuración para el ambiente local, una configuración que a lo mejor más ligera, no sé. Entonces lo que te permite este comando es seleccionar y desde aquí pues poder modificar esas configuraciones y tenerlas a la mano cuando se requiera. El siguiente comando a mostrar es el comando Shift F6 para renombrar. Es un refactor específico para renombrado. Nombrar nuestras interfaces, clases, variables, constantes de manera correcta es de suma importancia al momento del desarrollo de una solución. En particular cuando estoy diseñando objetos, interfaces, la interacción entre esos objetos, tengo una idea vaga al principio de los nombres que se deben usar. Pero pues esto se va subsanando conforme vas refinando el problema, vas definiendo objetos, las interacciones, responsabilidades y pues vas poco a poco mejorando en el tema de los nombres, qué nombres darles, el cual es muy importante. Lo mismo ocurre con la implementación. Conforme voy implementando una clase, voy definiendo el nombre de las variables, lo hago de las variables, de los métodos y pues va como un primer borrador de lo que sería esa clase en específico. Probablemente y casi siempre es así, los primeros nombres que pones no son los definitivos, ya cuando haces tus commits y tu pull request. Siempre hay oportunidad de mejora conforme vas definiendo la solución, vas programándola, vas haciendo pruebas, vas modificando y te das cuenta que los nombres que definiste al principio no son los nombres que deberían mantenerse, porque pues ya hubo ajustes, hubo cambios en la implementación, a lo mejor incluso en el enfoque de solucionar el problema. Y es aquí donde este comando es altamente usable, porque pues nos ayuda a modificar el nombre de nuestros archivos, clases, métodos, variables en un contexto particular de nuestras clases o a lo mejor en un contexto más amplio en todo el proyecto e incluso archivos que no son necesariamente del proyecto. Podemos indicarle aquí a nuestra clase que queremos que cambie de nombre con el comando Shift F6. Entonces ya nos da la opción de poder renombrar nuestra clase. Suprimimos Shift F6 otra vez, nos va a abrir una ventana emergente donde podemos configurar con ciertas opciones cómo queremos que se efectúe ese refactor. Si queremos que aplique también para comentarios strings, para buscar las ocurrencias nada más en textos y otras configuraciones. El scope de donde queremos que se efectúe este renombrado, puede ser que queremos que sea todo el proyecto, pero pues a lo mejor necesitamos algo más concreto, como en los archivos abiertos, los archivos recientemente vistos. Entonces esto nos da la posibilidad de acotar archivos de test, ¿no? Si queremos que a lo mejor una clase cambie en los test pero que no cambie en el archivo productivo, pues esta es una opción que podemos habilitar. Esta es la opción. Se puede acceder al scope del renombrado. Podemos renombrar clases, podemos renombrar también métodos y usando este comando de refactor pues automáticamente el IDE busca las ocurrencias de donde se está invocando este método y hace el renombrado. Refactors o tipos de refactors hay muchos. Hay refactors para extraer variables, extraer métodos, incluso hacer clases. También refactors para agregar nuevos parámetros a una clase, a un método. Y este es un tipo de refactor en específico, el de renombrado. El siguiente comando y último es Control B para ir a la declaración o su variante Control Alt B para ir en la implementación. Este es uno de los comandos de los que he presentado más simples de los que hemos visto hasta ahorita, pero es uno de los que más se está utilizando, más utilizo. Este comando y su variante sirven para ir a la definición y a la implementación de métodos constantes, enums, interfaces, etc. En lo personal, cuando estoy leyendo código, ya sea porque lo voy a modificar o lo estoy revisando para a lo mejor un pull request, lo que me gusta observar primero son las interfaces, las abstracciones a nivel interfaz y las funcionalidades que están expuestas aquí a manera de métodos. Entonces, leyendo las interfaces relacionadas con una funcionalidad,
y los métodos o las responsabilidades que exponen a manera de métodos, me doy una idea de cómo está implementada la solución, de qué trata y de la funcionalidad. Para acceder a esto, por ejemplo, estoy parado en la interfaz, yo quiero ir a una implementación, utilizo el comando Control Alt B. Y con este comando lo que podemos observar es que me muestra al menos, bueno, que hay dos opciones de implementación de esta interfaz. Cuando no, nada más hay una, pues fácilmente nada más navega y te lleva a la implementación única que exista. Pero en este caso hay dos, entonces te da la opción de elegir, entonces voy a elegir esta. Entonces una vez que ya reviso la interfaz, veo de qué trata, ya veo cómo quedó la implementación de este método, entonces ya puedo navegar. Igual aquí voy a aplicar el control Alt B para ir a la implementación de este método SafeCall. Si lo oprimimos nada más el control B, pues va a la firma del método, pero pues no necesariamente la firma va a ser la implementación. En este caso sí coincide, pero no siempre es así. Para ir a lo mejor a, bueno, me quiero regresar a la interfaz, doy control V. Y ya regreso otra vez a la interfaz. Entonces este comando pues sirve mucho para ir navegando entre el código, viendo las abstracciones. Voy a ir a la definición de mat con control B, y aquí ya puedo ver la definición. Si me regreso y quiero ver más bien la definición de este método floor, doy control alt B y me manda a la implementación del método. Y este es uno de los que más estoy utilizando para navegar código, ir a las interfaces, ir a las implementaciones, y pues sirve tanto como para métodos, clases, constantes, interfaces. Es una forma de navegar en nuestro código, y así es como utilizo este comando de ir a la declaración ir a la implementación con su variante de control alt B. Esos fueron los shortcuts que más utilizo en mi día a día como desarrollador. En lo personal intento usar lo menos que se puede el mouse por razones tanto de ergonomía como para sentirme más fluido en el proceso de leer y escribir código. Así que es altamente recomendable que te sientas familiarizado lo suficiente con tu entorno de desarrollo, si es que utilizas IntelliJ o Eclipse o NetBeans o algún editor de texto con algunos plugins, algo más ligero, pero que al final te sientas cómodo utilizándolo, fluido, que sea como tu casa en este caso, porque pues es una herramienta con la que vas a convivir, vas a pasar mucho tiempo, y vale la pena sentirse, saberse los comandos principales para navegar, para buscar, para hacer el trabajo día a día más fluido, más productivo. La forma en la que puedes con IntelliJ obtener cuáles comandos son los que más utilizas es con la opción de Productivity Guide, que está en el menú de Help, y aquí te da pues una lista de todos los features y de completado de código, funcionalidad, shortcuts que más se han estado utilizando. Te da un histórico. Y por ejemplo las puedes ordenar por el más usado, y aquí vas a ver que por ejemplo el que más he usado es el Basic Code Completion, y por aquí ya vienen algunos de los que estuvimos revisando el día de hoy. Así te puedes dar una idea de qué son las características que más utilizas del IDE, y a lo mejor pues unas de las que nunca a lo mejor has usado, y pues a lo mejor por desconocimiento no las sabías, no sabías cómo era la funcionalidad. Entonces también sirve revisar esta guía de productividad para conocer nuevos comandos y ver qué tan seguido utilizas los que sí estás implementando. Y por último mencionar que los comandos que se mostraron en el video son comandos que aplican para el contexto de Windows. En IntelliJ puedes ver igualmente en el menú de ayuda el Keymap Reference, que te va a dar la nomenclatura, bueno, la forma de usar estos comandos
con otros sistemas operativos. Entonces aquí puedes visitar este Keep Preference y ver los comandos que estuve mostrando para Windows, cuál es su correspondencia, por ejemplo, en Mac o en algún otro sistema operativo. Eso es todo por este video.